Hoy os voy a hablar de la historia más triste que hemos contado hasta ahora en el canal, y es que el Leicester City, ese equipo que hace 10 años estaba siendo campeón de la Premier League, ha descendido esta temporada a la tercera división del fútbol inglés. Y hoy vamos a intentar desgranar y vamos a explicar cuáles han sido las razones de este suceso. Pero evidentemente vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por explicar de que el Leicester no es un equipo histórico y que de hecho en aquella temporada 15-16, las casas de apuestas daban 5.000 a 1 el hecho de que el Leicester pudiera salir campeón esa temporada de la Premier League. Como digo, evidentemente nadie se esperaba este suceso, sobre todo si tenemos en cuenta que la temporada anterior el Leicester había estado muy cerca de descender y que de hecho de los últimos 9 partidos consiguió 7 victorias para poder mantenerse. Después de esto, después de todo esto, y vamos a ir viendo ya el primer gráfico, que es eh, la continuidad de los puestos en la Premier League del Leicester City. Bueno, ya estáis viendo que en esa temporada 15-16 quedó primero, pero si os fijáis, solo tengo marcada la temporada 14-15, porque en la anterior a esa estaba jugando en la segunda división. Por esto se habla de que esto fue un milagro. Después de aquella temporada en la 15-16, ya veis que, bueno, tuvo varias temporadas de mitad de tabla, volvió a pelear por la Champions, aunque entró en Europa League en la temporada 19-20, 20-21, y a partir de ahí la caída fue masiva. Después explicaremos la razón evidente de esta caída. Tenemos que empezar primero por ver cómo en la temporada 22-23 desciende a segunda división, vuelve, vuelve a ascender, quedando primero, y después vuelve a descender una temporada después, cae a la segunda división y consecutivamente cae a la tercera. Bien, pues vamos a explicar ahora cuál es la razón principal de todo esto, porque primero vamos a empezar por explicar cómo trabajaba el Leicester City en el momento en el que queda campeón de liga y cómo ha venido trabajando después. Para esto vamos a ver, porque me parece interesante, aunque esto quiero que lo cojáis con pinzas porque esto es el valor de mercado de la plantilla. Esto hay que cogerlo con pinzas porque evidentemente en 10 años la inflación ha sido muy grande y evidentemente el valor de la plantilla ha subido, a pesar de que podamos considerar que en estos momentos el Leicester pueda tener peor plantilla que hace 10 años, ¿vale? Pero sí que podemos ver cómo, en consecuencia de ser campeón, el valor de la plantilla subió muchísimo, el Leicester pudo fichar jugadores de un gran valor y después cómo ha ido cayendo. Vale, pues con todo esto y teniendo un poco ya el contexto de dónde venía el Leicester, qué es lo que hace para subir, o sea, qué es lo que hace para ganar la liga y después cómo se acaba cayendo, vamos a empezar por desgranar cuál era la mentalidad o cuál era la idea deportiva del Leicester. Y es que la idea era muy sencilla: comprar barato para vender caro. Esto puede ser algo que os parezca una absurdez, ¿no? Porque creo que todos los equipos, o la gran mayoría de ellos, intentan hacerlo, pero es algo muy complicado. Vamos a ir viendo, porque esto ya sí que me parece interesante, aquí es donde vamos a empezar a entenderlo todo. Vamos a ir viendo las 10 ventas del Leicester. Después veremos el beneficio. Pero tenemos los casos de Harry Maguire, de Wesley Fofana, de Riyad Mahrez, Ben Chilwell, James Maddison, Harvey Barnes, Danny Drinkwater, N'Golo Kanté, Desbury Hall y Adrien Silva. Estas son las 10 ventas del Leicester City. Pero me parece interesante es el siguiente gráfico, que es que veamos el beneficio generado. Tenemos en primera posición a Riyad Mahrez, que ya ves que costó menos de 1 millón y acabó vendiéndose por 61 millones. Esto fue justamente después de ser campeón de la liga, 2 temporadas después concretamente. Y ya veis que el valor subió en 135, o sea, 135 veces más de lo que el Leicester lo compró. Después tenemos el caso de Harry Maguire, tenemos el caso de Ben Chilwell, evidentemente, pero vemos otros casos como por ejemplo el de Danny Drinkwater, que también es campeón en aquella temporada, es el centrocampista que acompaña a N'Golo Kanté, que también lo tenemos aquí, y ya estamos viendo que había una tendencia de fichar jugadores jóvenes o jugadores por muy poco dinero y acabar vendiéndolos luego por muchísimo más. Tenemos el caso de Wesley Fofana, que salió muy bien, el caso de Harry Maguire, pero ya vemos que aquí hay varios jugadores y esto estamos hablando de que este proceso de ventas viene sobre todo
desde el año en el que el Leicester es campeón hasta que el año en el que el Leicester, esos años en los que está peleando por la Champions, el problema viene a partir de aquí. Y vamos a ver, de los 10 fichajes más caros del Leicester, quiero ver dos cosas. Primero, por cuánto se vendieron después, porque aquí es donde realmente viene el problema. Y es que en medio de todo esto que os estoy contando, Vichai Rivadanaprava, que era el presidente, el dueño en aquel momento del Leicester, ya sabéis que murió tras un accidente de helicóptero, se puso en el cargo top, que es su hijo, y creo que aquí en este momento hay algo que cambia. Es verdad que la idea del Leicester seguía siendo la misma, pero hay algo que cambia. Y entonces tenemos que empezar a analizar que esa idea de comprar barato para vender caro, que también estaba funcionando con los casos de Mahrez, de N'Golo Kanté y demás, dejó de funcionar. Dejó de funcionar porque el Leicester empezó a fichar jugadores por mucho dinero y aquí, en los fichajes más caros, ya estáis viendo que solo hay dos jugadores, dos de ellos, que generaron un beneficio después. Tenemos el caso de Wesley Fofana, que sí que generó un beneficio de 40 millones, y tenemos el caso de James Maddison, que generó un beneficio de casi 20. A partir de aquí vemos que Youri Tielemans, que costó 40 millones, se marcha libre, Ayoce Pérez se marcha libre, Islam Slimani se marcha libre, Patson Daka prácticamente se marcha libre, Kelechi Iheanacho se marcha libre, Adrien Silva, con el que se pierde mucho dinero, y Timothy Castagne, por el que también se pierde dinero. Ricardo Pereira, que es el único que sigue en el club. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que de los 10 fichajes más caros, algunos no vieron rendimiento en ningún momento, como el caso de, por ejemplo, de Patson Daka, que fue un auténtico desastre este fichaje, o lo de Iheanacho, y otros jugadores que sí que terminaron de dar rendimiento, como por ejemplo el caso de Youri Tielemans, pues se acaban marchando gratis. En este momento es donde empezamos ya a ver que no tiene ningún sentido o que empieza a no funcionar esto de fichar barato para vender caro, porque ya has empezado a fichar más caro, por ejemplo el caso de Youri Tielemans, que te da un buen rendimiento, pero por ejemplo Islam Slimani, que te cuesta 30 millones, no te da rendimiento, o Patson Daka, que te cuesta 27, realmente la revalorización de estos jugadores era muy pequeña, muy pequeña. O sea, yo creo que es algo circunstancial lo de Wesley Fofana, que al final sí que sacas 40 millones por él. Bien, es verdad que en estos momentos en el que Leicester estaba intentando, bueno, seguir con el mismo trabajo, seguir con esa idea, bueno, en este momento lo que pasa es que estos jugadores no terminan de rendir, que el Leicester necesitaba meterse en Champions para poder mantener de alguna manera esos ingresos y esos gastos para que todo pudiera cuadrar y que estos fichajes, aunque no funcionaran, bueno, pues no se viera un impacto tan grande en lo económico, pero la realidad es que los salarios que estaba teniendo, que estaba manteniendo y los gastos que estaba manteniendo el Leicester estaban muy por encima de su capacidad, y esto lo vamos a ver en este gráfico que tenemos aquí. En este gráfico que tenemos aquí, porque al final lo que estamos viendo es que, y es algo normal en un club de fútbol, bueno, en un club de fútbol, en cualquier tipo de negocio, es que tus gastos sean menores que tus ingresos, porque si no tienes un problema, estamos viendo cómo en esas primeras temporadas los ingresos están muy por encima de los gastos. De hecho, si nos fijamos en la 16-17, y esto es lo que os hablaba antes del impacto de la Champions, los ingresos suben muchísimo por esa clasificación a la Champions, pero la realidad es que después el equipo empieza a gastar mucho dinero, a no recibir ingresos, y ya vemos que a partir de la temporada 19-20, en todo momento los gastos están muy por encima de los ingresos. Y aquí hay otro de los temas es esto, el tema de los salarios. Normalmente, y esto en la Premier League no sé cómo se estipula, pero en la Liga, sí que la Liga aconseja que el porcentaje, es decir, de lo que ingreses al porcentaje que vaya a salarios, esté en torno al 60 y 70%, más o menos por ir por ahí. Ya estáis viendo que el año en el que es campeón, los salarios están en el 69%, pero si nos vamos a la temporada 22-23, el porcentaje de salarios es del 116% del presupuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya solo en salarios, sin tener en cuenta más gastos, sin tener en cuenta gastos de fichajes, sin tener en cuenta gastos de instalaciones, producidos tal, solo en salarios, el Leicester ya estaba gastándose el 116% de su presupuesto, es decir, 16% más de lo que tenía de presupuesto. Vamos a suponer,
Por explicarlo de una forma muy sencilla, si el Leicester tenía 100 millones de presupuesto, estaba gastando 116 en salario. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que él acaba descendiendo a segunda división, y la liga inglesa, bueno, la federación inglesa le interpone una sanción. Le interpone una sanción que no se le puede adjudicar, que no puede cumplir, porque el Leicester recurre la sanción diciendo que se le está poniendo una sanción por una categoría en la que ellos no están participando. Es algo bastante complicado de entender. Esto se hace es en la primera temporada en la que están en segunda división. Es bastante complicado de entender. ¿Por qué? Porque realmente esto era pan para hoy, hambre para mañana, porque al final, en algún momento, se iba a acabar destruyéndose todo esto. Este gráfico os voy a enseñar, es un poco parecido al anterior, aquí simplemente es la evolución de los porcentajes de los salarios, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues ya estamos viendo el porcentaje y finalmente pues ese 116% bueno, que es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Leicester? Que finalmente se le acaba interponiendo una sanción porque no estaba cumpliendo con el fair play de la Premier League. Es verdad que cuando vuelve a ascender a Primera División hace algunos fichajes estratégicos, como el caso, por ejemplo, de Fatawu o de Mavididi, que creo que son jugadores que han terminado de rendir bastante bien, pero es que la realidad es que el equipo acabó descendiendo, no le dio para Primera División, descendió y ya en esta temporada sí que le pusieron la sanción que la anterior temporada en segunda había conseguido librar, sí que le cayó esta temporada porque volvió a incumplir ese fair play, porque no llegó a vender por el dinero que necesitaba, le acabaron poniendo esa reducción de puntos y acabó descendiendo a la tercera división. Con todo esto, ya por cerrar el vídeo, bueno, es una pena, la verdad, que para los que en aquel momento en el que el Leicester teníamos una edad donde, bueno, no empezábamos a ver fútbol, pero ya sí que empezábamos a entender más cosas. Yo en ese momento tenía solamente 15 años. Bueno, empezábamos a entender las cosas y empezábamos a ver ese tipo de milagros, porque realmente esto es un milagro, no ha vuelto a suceder desde entonces y no parece que vaya a poder suceder. Es una pena ver cómo estos equipos que en su momento hicieron un gran trabajo, hicieron un trabajo muy bueno, por no saber gestionar el estar en esa élite, por no saber ser realista con la realidad, y es que la realidad del Leicester era que aquello era un milagro y que no iba a ser lo habitual estar ahí arriba, que cambien estos equipos, que cambian la forma de funcionar, y podríamos hablar del Sevilla o del Valencia en la Liga, que dejan de trabajar como lo estaban haciendo para hacer algo que no termina de funcionar, por querer seguir estando ahí arriba, cuando lo que les había llevado al estar ahí arriba era lo que se había hecho hasta entonces. Bueno, simplemente espero que el Leicester pueda volver lo antes posible, espero que pueda solventar la deuda, espero que pueda volver lo antes posible a donde se merece, a donde demostró. Espero que en algún momento podamos ver otro milagro como este, pero que no termine de la misma manera, que no termine con un descenso administrativo, con sanciones y demás. Y simplemente espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido para entender un poquito cuál ha sido la evolución del Leicester. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.